Aquí vamos a estar haciendo un fade, blurry fade afeitado. Usando el trimmer Andy, ves cómo hago mi primera guía. Esto es bien importante para que el fade quede a nivel. Pasándola, ahora vamos a empezar con la cero alta. La cero alta como hasta la mitad. Vamos a hacer nuestra segunda guía. Hacia afuera. Ahora vamos a bajarla hasta la cero. Completa. Vamos a usarla, puedes poner la máquina a un ángulo hacia la derecha un poquito. Y ves cómo le meto con presión, pero con presión para adentro y hacia afuera sin presión. Ahora ponemos la cero hasta la mitad y cogemos esa línea que queda ahí. Jalando la piel es bien importante para tú poder ver lo que estás borrando. Ahora estamos usando la 316. Ahora la 116 con la esquinita. Usando la afeitadora hacia arriba vamos a limpiar el área. Ahora vamos a usar el trimmer y limpiar la área.